Descubre el secreto inesperado del estoicismo. Transforma tu vida de forma increíble y conmovedora. La tarde se deslizaba lentamente en el pequeño pueblo de México, mientras Miguel, un profesor de historia de 34 años, se movía con pasos pesados por los pasillos de la universidad. Su mirada, una mezcla de melancolía y resignación, reflejaba la profunda tristeza que lo envolvía tras la muerte repentina de su padre. Aquel luctuoso acontecimiento había atrapado su alma en una vida monótona, donde los sueños se desvanecían, ahogados por las expectativas familiares y el yugo de una sociedad que idolatraba el estatus más que el conocimiento. Cada día que pasaba, la presión aumentaba, y la pregunta que lo atormentaba parecía resonar con más fuerza. ¿Está todo dicho en mi vida? Mientras ordenaba documentos en la biblioteca de su casa, sus manos temblorosas encontraron algo: un antiguo diario de su abuelo. Las páginas amarillentas emanaban un aroma a historia, a tiempo angustiante. Fascinado, comenzó a leer. Historias sobre estoicismo, ética, la búsqueda de la paz interna. Con cada línea, se sentía desnudando sus propias inseguridades. Aquel hombre conocía su dolor, sus dudas, y en el eco de las palabras, Miguel se vio confrontado con el vacío que latía en su corazón. El primer dilema moral surgió cuando, en una plática que se tornó profunda acerca del pasado, se encontró con Rosa, una alumna, quien era también una especie de mentora para él. La calidez de su sonrisa contrastó con la fría realidad que lo rodeaba. «Debes compartir estas lecciones, Miguel», le dijo, con una convicción que caló hondo. Pero la resistencia de sus superiores lo hace dudar. Cuestionan la relevancia del estoicismo en este mundo que parece colocar el éxito inmediato sobre el desarrollo del carácter. El peso de la desaprobación se hacía creciente, envolviendo su ser en una angustia que lo estrangulaba. En medio de esa tormenta, el eco de las expectativas familiares resonaba aún más fuerte. Miguel se convertía en el sostén de la familia, la figura de un legado que sentía que lo ahogaba. La lucha interna se intensificaba, con su mente acelerando y su respiración irregular ante la presión de ser lo que otros esperaban. ¿Debía seguir el camino de su padre, un recorrido marcado por la conformidad, o debía tener el valor de romper las cadenas que lo mantenían atrapado? Mientras leía una parte conmovedora del diario sobre el valor del perdón y la búsqueda de la verdad, una revelación lo sacudió. No era solo su propia transformación lo que debía buscar, sino cómo sus decisiones impactarían a su alrededor. Al salir de su casa, con la mente llena de este nuevo propósito, el nudo en su estómago se tornó más apretado. Todo clama en su interior. ¿Lograré inspirar a mis estudiantes a cuestionar lo que los rodea? ¿O el miedo a la desaprobación me llevará a la inercia? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La historia de Miguel apenas comienza. Enfrentándose a sus limitaciones y las insidiosas expectativas ajenas, llega el momento decisivo. ¿Tendrá la valentía de ser auténtico? ¿O el temor lo mantendrá encadenado a una existencia opaca? Las decisiones que pronto tomará no solo definirán su camino, sino que también marcarán a quienes lo rodean. La incertidumbre lo envuelve, y el abismo de su futuro lo mira fijamente. La puerta de la universidad se cerró tras de él con un eco que resonó en su corazón. Miguel se encontraba afuera, la brisa fría de la tarde calándoselo hasta los huesos. Había pasado horas reflexionando sobre la conversación con Rosa. La semilla de la disidencia había germinado en su interior, y aunque el miedo lo paralizaba, una chispa de rebelión lo invitaba a actuar.
Esa noche, en su pequeña habitación, Miguel buscó el diario de su abuelo, ansioso por encontrar más respuestas. Las páginas parecían cobrar vida bajo su mano, compartiendo historias de superación y resistencia ante la adversidad. Uno de los escritos resonó especialmente con él. El verdadero hombre no es el que ha caído, sino el que se levanta después de cada caída. Al leer esta frase, una oleada de determinación recorrió su ser. ¿Y si sus lecciones no fueran solo para él, sino para sus estudiantes, para quienes luchaban con sus propias dudas? Decidido a actuar, Miguel esbozó un plan. Quería integrar conceptos estoicos en su enseñanza, pero también en su vida diaria. El primer paso sería hablar con Rosa nuevamente. Su mente se llenó de preguntas mientras trazaba mentalmente la conversación. Ella había visto en él un potencial que él mismo no lograba reconocer, y sabía que el apoyo de ella podría arrancar la venda que cubría sus ojos. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Cada encuentro con sus estudiantes se tornó en una batalla entre la pasión por la enseñanza y el miedo a ser juzgado. Sin embargo, los murmullos de sus jóvenes discípulos comenzaron a alimentarlo. Algunos se acercaban para preguntarle sobre el estoicismo, sobre cómo enfrentar las dificultades de manera serena. Cada conversación se sentía como una pequeña victoria. Sin embargo, cada vez que se alzaba en un intento de cambiar su enfoque, una voz interna lo atacaba. ¿Y si fracaso? Una noche, mientras revisaba las evaluaciones de los estudiantes, se dio cuenta de que muchos hablaban sobre sus luchas personales. Sus notas estaban repletas de dudas, miedos y anhelos que resonaban con los suyos. Esa conexión lo iluminó. Su historia personal podía ser un faro para otros. Necesitaba más que nunca dar el salto, compartir su vulnerabilidad sin miedo. El día que decidió presentarse a su clase con una anécdota sobre la muerte de su padre, el ambiente cambió. Las miradas de sus alumnos se volvieron fijas y atentas. Contó su historia y cómo había sido el diario de su abuelo, quien le había enseñado a enfrentar las tormentas de la vida. Se sintió expuesto, pero a la vez, empoderado. Las gotas de sudor en su frente eran testigos de su valentía. Al finalizar la clase, Rosa se acercó a él y le susurró: «Miguel, nunca dudaste de tu capacidad. Cada palabra que compartiste hoy fue un paso hacia el cambio». Las palabras de Rosa resonaron en su pecho y, por primera vez, Miguel se sintió ligero. Había comenzado un proceso de transformación no solo en él, sino también en aquellos a quienes había tocado. Esa noche, el eco de la incertidumbre todavía vibraba en su mente. Había dado un paso hacia la autenticidad, pero sentía que esto era solo el comienzo. El miedo aún lo acechaba, y no podía evitar preguntarse qué vendría después. Las expectativas familiares, la presión de sus superiores y el futuro incierto azotaban su mente. ¿Lograría mantener el impulso y no sucumbir a las presiones que lo habían mantenido en la sombra? Al reflexionar sobre sus pasos, una verdad ineludible se hizo presente. El camino hacia la autenticidad siempre estará lleno de desafíos. La pregunta que lo perseguía ahora era si tendría el valor de afrontarlos. Mientras su entorno se tornaba oscuro y silencioso, resolvió que, sin importar las dificultades por venir, no se rendiría. Más bien, se prepararía para enfrentar lo que estaba destinado a ser el mayor reto de su vida. Se levantaría ante las adversidades, encontrando su verdadero yo. La pregunta flotaba en el aire, como un presagio de una batalla aún mayor en su horizonte. La mañana siguiente se asomó con un cielo plomizo, como si estuviera en sintonía con los pensamientos de Miguel. El eco de la noche anterior aún resonaba en su mente, mientras se preparaba para asistir a su primera reunión con el comité docente. Era un espacio en el que se esperaba que cumpliera con las expectativas establecidas, donde la costumbre y la conformidad se mantenían como banderas. Pero Miguel había comenzado a cuestionar esas mismas banderas. Su corazón latía con fuerza mientras llegaba al aula. Se enfrentaba a un dilema.
mantener su nuevo enfoque en la enseñanza, alineado a los principios estoicos, o sedimentarse nuevamente en la seguridad de una docencia tradicional, carente de riesgo. Cada paso hasta el salón se sentía como un campo minado de juicios y críticas potenciales. Su mente oscilaba entre el deseo de ser auténtico y el miedo abrumador a no ser recibido. Al tomar su asiento, observó a sus colegas, sumidos en una discusión estéril sobre estadísticas y resultados académicos. Las caras serias de sus compañeros reflejaban una adhesión a un paradigma que él deseaba desafiar. En un momento de reflexión, Miguel se preguntó: ¿estoy aquí para ser un espectador o un agente de cambio? Esa pregunta lo atravesó como un rayo. Decidido, esperó que quien presidía la reunión diera el espacio para expresar su opinión. La oportunidad llegó cuando se tocaron temas de evaluación para el próximo semestre. Miguel levantó la mano, sintiendo el sudor enfriarse en su frente. Quisiera proponer un cambio en la forma en que abordamos la enseñanza. Creo que podemos integrar una metodología que ayude a los estudiantes a enfrentar sus miedos y dudas. Las miradas se volvieron hacia él, algunas con curiosidad, otras con escepticismo. Sintió el peso de su iniciativa. Sabía que estaba exponiéndose a un rechazo inmediato, pero el impulso que había encontrado en su historia personal lo llenó de valor. El estoicismo puede ofrecer a nuestros estudiantes herramientas valiosas para desarrollar resiliencia. No solo se trata de memorizar datos, sino de aprender a enfrentar la vida con claridad y fortaleza. Las palabras, al salir, parecían ajenas a su ser, como si alguien más las estuviera pronunciando. La sala se llenó de murmullos, y durante un breve instante, se sintió invadido por la incertidumbre. Sin embargo, en lugar de retirarse ante las dudas ajenas, encontró la mirada de Rosa en la esquina, ofreciéndole un apoyo silencioso que lo revitalizó. Una de sus colegas, una veterana de largos años en la enseñanza, lo interrumpió con un tono crítico. «Miguel, eso es idealista. Los estudiantes necesitan estructura, no filosofía». La respuesta lació a Miguel como un golpe, pero sintió dentro de sí una oleada de resistencia. No se trata de la enseñanza de preparar a los estudiantes para que puedan navegar por la vida, así como por el ámbito académico, replicó, aunque su voz temblaba. La tensión aumentó en la sala, y él siguió adelante. Cada palabra se convertía en un ladrillo, colocando un nuevo cimiento a su identidad docente. A pesar de las críticas y los titubeos, no podía ignorar que sabía lo que quería traer a la educación de sus estudiantes. La esencia de su lucha estaba justo allí, frente a sus compañeros. La reunión finalizó con más preguntas que respuestas. Miguel había abierto una puerta, pero su temor a las repercusiones lo seguía acechando. El final de la jornada dejó un rastro de incertidumbre en su interior. Mientras caminaba a casa, cuestionó cómo iba a mantener este impulso frente a la presión que podía venir de sus colegas y superiores. Al llegar a su puerta, hizo un alto. Sabía que necesitaba más que nunca reflexionar sobre lo que había comenzado. Decidió abrir el diario de su abuelo nuevamente. Allí, en las páginas amarillentas, podría estar la guía que le hiciera falta para no rendirse. Mientras pasaba las páginas encontró un pasaje que decía: «Las adversidades son oportunidades disfrazadas». Y así, en el ocaso de su día, una nueva pregunta surgió en su mente. ¿Estaba preparado para enfrentar la desaprobación sin dejar que la duda lo detuviera? El desafío de la autenticidad se vislumbraba más inminente que nunca. Miguel se despertó al día siguiente con una resolución renovada. El eco de las críticas resonaba en su cabeza, pero en lugar de desalentarlo, lo impulsaba a profundizar en su propuesta. Se dio cuenta de que aquellos momentos de duda eran simplemente peldaños en el camino hacia su verdadera vocación como educador. Decidido a forjar su propio camino, se sentó a escribir una serie de ideas que integrarían los principios estoicos en su metodología de enseñanza. Con cada palabra que plasmaba en papel, su visión se volvió más clara. Quería diseñar un sistema de evaluación que permitiera a los estudiantes enfrentar sus miedos, evaluar sus propios progresos y aprender a lidiar con la presión.
Se imaginó a sí mismo facilitando sesiones donde los alumnos pudieran compartir sus inseguridades y descubrimientos, creando un ambiente de confianza y crecimiento personal. Ese mismo día, se reunió con Rosa para discutir su visión. Su colega había sido un faro de apoyo desde su llegada a la institución, y Miguel quería que su experiencia enriqueciera la propuesta. Se encontraron en una cafetería cercana, un lugar con un ambiente cálido, que contrastaba con la frialdad del aula. Él expuso su idea con entusiasmo, y para su sorpresa, Rosa no solo la abrazó, sino que aportó ideas valiosas que enriquecieron aún más el planteamiento. Deberíamos incluir un espacio de reflexión semanal, sugirió ella. Un momento en que los estudiantes no solo evalúen su desempeño, sino también su bienestar emocional. Aprender a ser conscientes de sus sentimientos es fundamental. La conversación fluyó con energía, y cada uno se sentía más fuerte en su determinación. Miguel empezó a vislumbrar un futuro en el cual la educación no se limitara a un intercambio de información, sino que cultivara la resiliencia, promoviera la autenticidad y desafiara las viejas metodologías. Sin embargo, Miguel sabía que la implementación de su enfoque no sería sencilla. Las referencias constantes a la tradición y las expectativas de sus compañeros lo hicieron tambalear. Esa misma noche, se sentó con su diario. La atmósfera era más pesada que la víspera. ¿Qué pasa si un día descubren que estoy equivocado?, se preguntó. Esa inseguridad lo llevó a recordar otro pasaje del diario de su abuelo. La única garantía en la vida es el cambio. Abrazarlo siempre trae crecimiento. Con esas palabras frescas en su mente, decidió que no podía rendirse. Al día siguiente, envió un correo a la dirección del comité docente, proponiendo una reunión donde pudiera presentar su propuesta en detalle. Al presionar «enviar», sintió que un peso se levantaba de sus hombros. Había tomado una decisión que podía ser su mayor acto de valentía o un paso hacia el fracaso, pero independientemente del resultado, había elegido actuar. El día de la reunión, sus nervios se manifestaron a través de pequeños temblores. Mientras esperaba su turno de hablar, observó a sus colegas, quienes se mostraban escépticos y desinteresados. La tensión llenaba la sala como un pesado manto. Sin embargo, la determinación de no ser un espectador más lo empujó hacia adelante. Cuando llegó su momento, estaba decidido a no tambalearse. Al presentar sus ideas, notó el cambio sutil en la sala. Algunas miradas se abrieron de par en par, y otras fruncían los labios, desafiándolos a reflexionar. Miguel dejó que sus palabras fluyeran, expresando con claridad cómo el estoicismo podría transformar la experiencia educativa. Pero al terminar su exposición, un murmullo recorrió la sala, y vio las miradas de algunos colegas llenas de dudas. La confrontación parecía inevitable. Estaban preparados para cuestionar, para atacar su propuesta con los argumentos del miedo. Miguel sintió que el verdadero desafío estaba empezando. ¿Podría sostener su postura frente a la resistencia? ¿Sería capaz de convertir la desaprobación en aprendizaje y crecimiento personal? La atmósfera se tornó tensa, y su corazón latía con fuerza en su pecho. Mientras se acomodaba para responder, la pregunta permanecía latente en su mente. ¿Sería el estoicismo su guía? ¿O terminaría siendo su mayor oponente? El momento decisivo estaba al caer, y la tensión se hizo palpable en el aire. Miguel respiró hondo antes de enfrentarse a la inminente disputa. En su interior, las palabras de su abuelo resonaban con fuerza. La única garantía en la vida es el cambio. Esa frase se convirtió en su ancla, una promesa de que incluso si su recarga de valentía fallaba, él seguiría creciendo. Cruzando la mirada de sus colegas, entendió que cada una de esas expresiones de escepticismo era un reto que estaba dispuesto a enfrentar. «Entiendo sus dudas», comenzó, temiendo que su voz temblara. «Pero me gustaría reflexionar sobre lo que realmente significa educar». La sala se inmutó. El silencio se sentía incómodo, pero a la vez esperanzador. A medida que hablaba,
Miguel notó que había algo más en juego que su propuesta. Se trataba de demostrar que podía sostener su voz en medio del ruido. Con cada argumento que presentaba, se esforzaba no solo por convencer, sino también por persuadir a los escépticos a mirar más allá de la superficie. El estoicismo no solo es un agujero negro de negatividad, ni un ejercicio de resignación, insistió. Es una invitación a descubrir nuestras capacidades y a aprender del dolor y la adversidad. Una colega levantó la mano, su expresión llena de escepticismo. Pero Miguel, esto suena a que estás dejando de lado la rigurosidad académica. ¿Cómo vas a medir el progreso sin métricas objetivas? Esa pregunta le hizo dudar. Sin embargo, supo que no podía permitir que la crítica lo desbordara. Miguel tomó una respiración profunda y respondió. Las métricas son importantes, por supuesto. Pero, ¿acaso no debe la educación reflejar también el crecimiento emocional y personal? El aprendizaje es tan íntimo y personal que no puede reducirse solo a números. Necesitamos una evaluación más holística que atienda cada aspecto del ser humano. A medida que las discusiones continuaban, Miguel comenzó a sentir un cambio energético. Algunas miradas escépticas se transformaron en miradas inquisitivas. Algunos rostros endurecidos comenzaron a suavizarse. Era un pequeño triunfo, pero bastaba para incrementar su determinación. Notaba cómo cada palabra sustentada en su fe en el estoicismo iba resonando no solo en él, sino en otros en la sala. Las objeciones siguieron fluyendo, y aunque se sentía cada vez más exhausto, no optaría por rendirse. Miguel estaba en un campo de batalla intelectual, y aunque había momentos en los que deseaba huir de la confrontación, permanecía firme. Cada respuesta ágil lo desafiaba a profundizar no solo sus argumentos, sino también su compromiso con su propia verdad. Cuando la reunión se acercó a su fin, la tensión en la sala era palpable. Algunos colegas estaban claramente divididos. Sin embargo, el tiempo que dedicó a articular su visión había hecho una diferencia. Miguel percibía una chispa de curiosidad en algunos rostros, un indicio de que la batalla no había terminado, pero estaba lejos de ser perdida. Al salir de la sala, sintió una mezcla de agitación y satisfacción. Lo que había comenzado como un intento valiente de defender su propuesta, se había transformado en un viaje hacia la autoafirmación. La resistencia seguía existiendo. Pero también había un espacio para el diálogo. Miguel se preguntó si esa experiencia lo había cambiado a él, tal como aspiraba a cambiar el ámbito educativo. Sin embargo, había una sombra de duda. ¿Había logrado realmente lo que se había propuesto? La idea de tener que presentar nuevamente sus argumentos lo asaltó, un recordatorio de que el verdadero reto apenas comenzaba. Mientras se alejaba, se preguntó si su visión podría resistir el tiempo y las críticas. ¿Sería el estoicismo, finalmente, su aliado en esta contienda, o el más astuto de sus enemigos? La posibilidad de enfrentar nuevas objeciones y el desafío de articular su mensaje una vez más latía en su mente, y la urgencia se hizo presente. El próximo paso debía ser evaluado, pero había algo aún más primordial en juego: la lucha para permanecer fiel a sí mismo, en medio de la tormenta que ya había comenzado. La luz del sol se filtraba entre los edificios, y con cada paso que Miguel daba, sentía cómo la adrenalina se disipaba lentamente, dejando espacio a una creciente duda que pulsaba en su mente. La sala de reuniones ya no existía, pero los ecos de la confrontación aún resonaban en su interior. Frente a él, las calles brillaban con la promesa de un nuevo día, pero el camino hacia su verdad personal seguía siendo incierto. Mientras caminaba, todo lo que decía su abuelo le devolvía a su propósito. La única garantía en la vida es el cambio. En su pecho, la necesidad de pegarse a esa idea aumentaba. Había sembrado la semilla de su propuesta, pero necesitaba cultivarla. ¿Cómo podía transformar el estoicismo en un lema de empoderamiento personal, en lugar de permitir que lo absorbiera en autocrítica y dudas? Se dirigió a la biblioteca local.
un espacio que a menudo era su refugio. En esos momentos de necesidad, los libros eran un faro de conocimiento y respuestas. La biblioteca, con su olor a papel viejo y la calma envelopante, era el lugar ideal para sumergirse. Miguel se dirigió a la sección de filosofía. Cada título parecía prometer no solo reflexión, sino una nueva perspectiva. Se detuvo ante un libro que trataba sobre la aplicación práctica del estoicismo en la vida diaria. Sus páginas estaban repletas de ejercicios y pautas que prometían ayudar a los lectores a enfrentar adversidades con resiliencia. Sin dudar, tomó el libro y buscó un rincón apartado donde pudiera leer en tranquilidad. Con cada página que hojeaba, sus dudas comenzaban a desvanecerse, una a una. Aprendió que la verdadera fortaleza no radica únicamente en la aceptación del dolor, sino en la capacidad de transformar ese dolor en oportunidades de crecimiento. La lectura despertó en él una chispa de esperanza y una nueva estrategia. Podría integrar metáforas de crecimiento emocional en su propuesta educativa. Sin embargo, una revelación más profunda lo sacudió cuando se encontró reflexionando sobre su forma de enfrentar la crítica. Se dio cuenta de que había estado intentando construir su argumento desde sus heridas internas, defensas atadas a una inseguridad latente. Miguel entendió que su vida misma era un testimonio del poder del crecimiento. Cada paso que había dado en su carrera había sido una elección, no solo por lograr reconocimiento, sino por ser auténtico. Un nuevo propósito creció en su pecho. Ya no se trataba solo de defender una idea. Era hora de utilizar su historia, sus vivencias, como los cimientos de su discurso. Debía conectar con las emociones de sus colegas, no solo apelar a su lógica. Se imaginó articulando cómo sus experiencias lo habían moldeado, y cómo el aprendizaje personal podía conducir a una enseñanza más profunda. Al cerrar el libro, Miguel sintió que un nuevo panorama se abriría ante él. La urgencia de actuar apremiaba en sus venas. No solo se trataba de revivir el debate, sino de elevarlo a un plano donde fuera una conversación genuina. Estaba listo para recorrer el camino que lo llevaría a fusionar el estoicismo con su pasión por la educación, de una forma que resonara con aquellos que aún eran escépticos. Mientras salía de la biblioteca, una nueva convicción lo acompañaba, pero en el fondo, una inquietud permanecía. ¿Sería suficiente su transformación personal para cambiar la percepción de los demás? Con esa pregunta retumbando en su mente, un nuevo desafío se cernía ante él. Miguel sabía que la próxima reunión no sería solo una revisión de su propuesta, sería el terreno de una nueva batalla. Y antes de volver a enfrentarse a sus colegas, debía equiparse con más que argumentos sólidos, necesitaba su voz verdadera. ¿Cómo podría encontrar el punto de conexión que transformara el escepticismo en entendimiento? Con el corazón latiendo desbocado, se preparó para la próxima etapa de su viaje. La sala de conferencias era un espacio intimidante, una arena donde las palabras se convertían en armas y las opiniones en escudos. Miguel entró con la determinación reafirmada, pero la tensión en el aire era palpable. Sabía que cada mirada se posaría en él, cada juicio en la balanza de su credibilidad y su propuesta. Sin embargo, en su interior, la voz de la inseguridad aún murmullaba, cuestionando su valía. Las sillas estaban dispuestas en semicírculo, y al sentarse, se permitió unos momentos para respirar hondo. Cerró los ojos brevemente, visualizando su objetivo: conectar las enseñanzas del estoicismo con la educación de una manera que resonara emocionalmente. No se trataba solo de presentar un argumento, era un relato de vida el que tenía entre manos, su vida. Comenzó su exposición con una historia personal, una anécdota que contaba cómo había enfrentado el fracaso en su primer año de docente. La vulnerabilidad se reflejaba en su voz, y vio a algunos colegas inclinarse hacia adelante, más interesados. Esa era la chispa que había estado buscando. Con cada palabra, su confianza crecía y se atrevió a compartir cómo había encontrado consuelo y crecimiento en las lecciones del estoicismo. En lugar de permitir que el fracaso me definiera,
Decidí usarlo como un trampolín, una oportunidad para aprender y crecer, explicó. Miró a su alrededor, buscando reacciones. Observó cabezas asentir y labios apretarse en concentración. Esa conexión emocional que tanto anhelaba parecía estar surgiendo. A medida que se adentraba en los conceptos, Miguel fue introduciendo metáforas que unían su experiencia vital con los principios estoicos de control y aceptación. La sala, antes cargada de escepticismo, comenzaba a transformarse. Sus colegas empezaban a verse reflejados en sus palabras, cada relato resonando como un eco de sus propias luchas. Sin embargo, cuando tocó la parte más crítica, la del cambio personal y la necesidad de una recalibración en su enfoque educativo, las miradas se tornaron serias de nuevo. Una voz conocida interrumpió. Era Laura, una de las más influyentes en el grupo, conocida por su aguda crítica. Miguel, ¿cómo podemos confiar en que este enfoque ponga en práctica cambios reales en un sistema educativo tan establecido? Preguntó, sus ojos cernidos y su tono incrédulo. La pregunta era justa, y Miguel sintió que un torbellino de tensión amenazaba con desestabilizarlo. Tenía que ser ingenioso. Confianza, Laura, respondió, sintiendo que esa palabra era un ancla en su discurso. El estoicismo no busca cambiar el sistema de un día para otro. Se trata de cultivar un enfoque introspectivo que empodere a cada individuo a ser su propio agente de cambio. La clave está en la práctica cotidiana y en la reflexión constante. Mientras la discusión se multiplicaba, Miguel notó que sus defensas empezaban a mejorar. Pero las dudas no se marchaban del todo. La mezcla de aprobación y oposición le mostraba que aún era un camino largo. Después de la reunión, su mente seguía trabajando rápidamente. Se percató de que cada interacción, tanto positiva como negativa, era una oportunidad para aprender más sobre sí mismo y la dirección que quería seguir. Mientras la sala se iba despejando, se dio cuenta de que la transformación personal no pasaba solo por desarmar críticas, sino por integrar esas experiencias en su discurso y enseñanza. ¿Y si pudiera invitar a sus colegas a participar de esta reflexión, convirtiendo la confrontación en un diálogo genuino? La idea germinaba en su mente, un nuevo potencial al que podía aferrarse. A medida que se retiraba, una sensación de determinación se apoderó de él. Miguel había dado un primer paso, pero sabía que la batalla por su credibilidad y la aceptación de su propuesta apenas comenzaba. Un pensamiento resurgió. ¿Sería capaz de sostener y evolucionar esta conversación en la próxima reunión? El camino hacia una revolución interna había despegado, y cada desafío sería una nueva oportunidad. Con el deseo ardiente de que su voz resonara aún más, Miguel se preguntó si el siguiente encuentro podría ser el catalizador de una transformación verdaderamente profunda. Miguel llegó a casa esa noche con un torbellino de pensamientos. La conversación en la sala de conferencias seguía rebotando en su mente, cada palabra pronunciada por Laura como un eco persistente que lo empujaba a reflexionar. Había descubierto que el arte de comunicar sus ideas no residía solo en la elocuencia, sino en la autenticidad. Sin embargo, el verdadero desafío sería integrar esa autenticidad en su vida diaria, no solo en el contexto profesional, sino en cada interacción con su familia, amigos y estudiantes. Y, al día siguiente, decidió aplicar el mismo principio de vulnerabilidad que había funcionado en su presentación. Se sentó con su hija, quien enfrentaba sus propias inseguridades en la escuela. En lugar de dar consejos desde su posición de autoridad, Miguel optó por abrirle su corazón. Le compartió su propia experiencia de fracaso y superación. A veces no me sentí suficiente como docente, y me caí, pero aprendí a levantarme. Al ver la conexión en los ojos de su hija, comprendió que su enfoque era más que un ejercicio, era una manera de construir puentes hacia los demás. Sin embargo, el desafío que Miguel enfrentaba no se limitaba a sus relaciones familiares. La presión de la próxima reunión con sus colegas lo acechaba, y empezó a cuestionar la estabilidad de su propuesta. A medida que el día avanzaba,
Se sentía absorbido por el miedo a la crítica, un viejo conocido que solía frenar su determinación. Decidió meditar un poco, apoyándose en las enseñanzas estoicas que había explorado. Se repitió mantras de aceptación y aprendizaje, encontrando en ellos una fortaleza renovada. El tiempo pasó y se preparó para la siguiente reunión. Miguel llegó con un enfoque práctico. En lugar de imponer sus ideas, planeó una discusión abierta, donde cada voz tendría valor. La sala de conferencias, ese escenario que tanto le había intimidado, se transformó en un espacio de colaboración al que aspiraba. Se centró en hacer preguntas que fomentaran el diálogo y que invitaran a sus colegas a compartir sus propios desafíos y frustraciones. ¿Cómo podemos todos encontrar valor en nuestras experiencias?, preguntó, observando cómo la dinámica cambiaba, y un ambiente más cálido comenzaba a formarse. Sin embargo, a medida que avanzaba la discusión, notó que algunos colegas continuaban escépticos. Fue entonces cuando se enfrentó a la incertidumbre que lo atormentaba. ¿Podía realmente cambiar las mentes cerradas con su enfoque estoico? La voz de Laura resonaba de nuevo en su cabeza, y se sintió tentado a refugiarse en la defensiva. Pero, recordando su compromiso con la vulnerabilidad, decidió que este sería el momento para compartir no solo sus éxitos, sino también sus temores. Entiendo que existe escepticismo, y tengo mis propios miedos, confesó. La sala se hizo más silenciosa, y pudo sentir que sus colegas estaban escuchando de verdad. He aprendido que la inseguridad puede ser un motor si le permitimos. No estoy aquí para ofrecer respuestas definitivas, sino para abrir un espacio donde cada uno de nosotros pueda encontrar su propio camino. Aquel giro en su discurso provocó una reacción inesperada. Más historias emergieron. Profesores que habían enfrentado fracasos similares, compartiendo sus defensas y sus estrategias. Un diálogo auténtico surgió en el aire, como si cada confesión fuera un ladrillo más en la construcción de un nuevo enfoque educativo. Al terminar la reunión, Miguel se sintió más ligero, como si se hubiera despojado de un peso que nunca debió cargar. Había comenzado a ver la posibilidad de una comunidad en la que las ideas pudieran fluir libremente. Sin embargo, ya en casa, la pequeña voz en su interior susurró que este solo había sido un pequeño triunfo. La incertidumbre siempre lo perseguirá. ¿Realmente podría transformar el escepticismo en aceptación constante? Esa noche, mientras el agotamiento lo invadía, Miguel se dio cuenta de que esta lucha no estaba solo en la aceptación de su propuesta, sino en su propia aceptación como líder. Se quedó dormido con una pregunta resurgiendo. ¿Cuál sería el verdadero coste de una transformación personal? Esta vez, no era solo un cambio profesional, sino una metamorfosis profunda que podía definir su vida. En la intimidad de sus pensamientos, comenzó a planear su siguiente paso, un taller donde todos pudieran explorar el estoicismo juntos. Pero al mismo tiempo, su mente tambaleaba entre la esperanza y el temor. ¿Sería capaz de guiar a otros hacia esta nueva visión? ¿O estaría condenándose a enfrentar aún más críticas? La mañana siguiente, Miguel se despertó con una mezcla de entusiasmo y ansiedad. La idea del taller lo desbordaba, un espacio donde podría materializar su visión de un enfoque más humanizado en la educación. Sin embargo, a medida que su mente comenzaba a ordenar los detalles, el monstruo de la autocrítica resurgió, una sombra que siempre parecía acecharlo. Este nuevo propósito no era simplemente un evento, era su capacidad de liderar, de inspirar y, sobre todo, de mostrar su vulnerabilidad ante un grupo que no estaba acostumbrado a ver a su líder de esa manera. En su camino al trabajo, Miguel revisó mentalmente su plan. La estructura del taller era clara. Comenzaría con principios básicos del estoicismo, proporcionando un marco teórico para aquellos que pudieran no estar familiarizados. Pero añadírsele la dinámica de compartir experiencias personales era crucial. ¿Cómo podía enfatizarlo sin sentir que se expone demasiado? Mientras conducía, recordó su encuentro con Elisa,
una colega que había sido una voz de apoyo en las turbulentas aguas de su carrera. Decidió que la invitaría a cofacilitar el taller. Ella siempre había tenido un enfoque sensible y genuino hacia los estudiantes, algo que podría enriquecer la conversación y aportar un equilibrio a su propia energía. No obstante, una aguda inseguridad lo golpeó. ¿Estaría Elisa dispuesta a unirse a su causa? Cuando llegó a su oficina, un rayo de determinación surcó su ser. No podía dejar que las dudas lo frenaran. Decidido, se acercó a su escritorio y le envió un mensaje a Elisa, explicando su visión. La respuesta no tardó en llegar. Miguel, me encantaría ayudarte. Creo que es un tema esencial, escribió. La calidez de su respuesta le infundió ánimo, un primer empujón hacia la concreción de su idea. Sin embargo, la celebración fue breve. El miedo al fracaso volvió a asomarse, más fuerte que nunca. Se sentó en su escritorio, rodeado del bullicio de la oficina, sintiendo que la presión aumentaba con cada minuto. El taller estaba tomado forma, pero, ¿y si los colegas lo rechazaban? ¿Y si no lograban conectar? La inseguridad le susurraba que su liderazgo aún era una fachada, que no era lo suficiente como para inspirar un cambio real. Durante su hora de almuerzo, Miguel se dio un respiro y buscó en su teléfono un artículo sobre el aprendizaje a través de la vulnerabilidad, un concepto que resonaba con él. Mientras leía sobre cómo compartir las propias luchas podía crear conexiones más profundas y significativas, se dio cuenta de que ese era el núcleo de su propuesta. No se trataba solo de informar, sino de transformar. No solo de enseñar, sino de construir una relación sincera con sus colegas. Al día siguiente, Miguel pasó la mañana organizando un esquema más claro para el taller. A cada paso que daba, las ideas florecían. Planificó ejercicios que involucrarían reflexiones grupales, discusión de retos personales, y el uso de citas estoicas que pudieran servir de inspiración. El valor de arriesgarse a ser auténtico resonaba con él, y así fue como comenzó a experimentar una fuerza renovada. Mientras tanto, las palabras de Laura regresaron a su mente. La vulnerabilidad no es debilidad. Esta afirmación hacía eco en cada decisión que tomaba, recordándole que su verdadero poder se residía en abrazar sus miedos, no en esconderlos. El día del taller se acercaba. Miguel tenía que ser un ejemplo a seguir. La presión lo envolvía, pero el deseo de ser un catalizador de cambio crecía en él. Sabía que su propia verdad podría ser el faro para otros que enfrentaban sus propias inseguridades. Cuando finalmente llegó el día, un torrente de emociones lo abrumó. Al mirar el espacio donde tantas ideas podían entrelazarse, su corazón latía con fuerza. Las mesas estaban dispuestas en círculo, promoviendo un ambiente inclusivo que invitaba a la conversación. Mientras los participantes comenzaban a llegar, Miguel se preguntó cómo aprovecharía esa energía. ¿Sería capaz de abrir el camino a un diálogo sincero y genuino? La incertidumbre se mezclaba con un palpable sentido de posibilidad. Pero mientras ajustaba su presentación, un pensamiento inquietante le atravesó la mente. ¿Y si el taller se convertía en un fracaso? Podía sentir el sudor en su frente, y en un instante, la duda comenzó a invadir su confianza nuevamente. El reto de liderar no era solo su contenido, sino su capacidad de conectar genuinamente. Se armó de valor. Su compromiso era más grande que su miedo. Al abrir el taller, su voz resonó con hipocresía, dubitativa y temblorosa. Consciente de que cada momento sería una prueba, se preguntó. Estaba preparado para enfrentar no solo a sus compañeros, sino a sus propios miedos más profundos. Sin embargo, al mirar a su alrededor, vio una mezcla de rostros llenos de curiosidad y expectativa. Quizás, solo quizás, el verdadero desafío no era la aceptación de su propuesta, sino la aceptación de su humanidad compartida en ese espacio. La transformación ya había comenzado, y el momento crucial se avecinaba. El verdadero costo de ser vulnerable
Estaba a punto de revelarse. La luz del día comenzaba a destilar sobre el aula donde Miguel había organizado su taller, un espacio que antes le intimidaba, pero que hoy parecía el escenario perfecto para su crecimiento. La sala, adornada con carteles que enfatizaban la importancia del estoicismo, vibraba con la energía que solo las nuevas oportunidades pueden traer. Miguel miró a su alrededor, y a pesar de la ansiedad que lo invadía, sintió un destello de esperanza. Al abrir la sesión, su voz resonó con una autenticidad que se sentía diferente. Había decidido ser completamente honesto, dando paso a su vulnerabilidad. Hoy, no se trata solo de introducir el estoicismo, sino de compartir nuestras historias, de ver el poder que tenemos al enfrentar nuestras inseguridades. Notó cómo sus colegas lo escuchaban con atención, como si las palabras resonaran en una clave que antes nadie había tocado. Miguel comenzó con un ejercicio simple pero profundo. Cada participante debía compartir un desafío que había enfrentado en su vida. Lo que había comenzado como un murmullo tímido, pronto se transformó en una conversación fluida, donde las historias se entrelazaban como hilos dorados de experiencias vividas. Cada anécdota resonaba con la humanidad compartida, y Miguel se dio cuenta de que estaba creando un espacio donde cada voz tenía valor. Al escuchar las confesiones de sus colegas, Miguel sintió que la conexión crecía. Se dio cuenta de que su viaje hacia la autenticidad no se trataba solo de su propuesta, sino de abrir un camino hacia el entendimiento mutuo. Una colega compartió su experiencia de pérdida, lo que hizo que otros se animaran a hablar de su propio dolor. Las palabras no eran solo un intercambio de información, sino un instrumento de sanación colectiva. Cuando llegó el momento de relacionar sus vivencias con el estoicismo, Miguel sintió que había encontrado su voz. El estoicismo no es solo filosofía, es un enfoque práctico para enfrentarnos a la vida. Nos enseña que, aunque no siempre podemos controlar nuestras circunstancias, sí podemos controlar cómo respondemos a ellas. Las cabezas comenzaron a asentir, y Miguel notó que se había establecido un puente entre la teoría y la experiencia personal. A medida que avanzaba el taller, Miguel se sentía cada vez más seguro, empoderado por la conexión que había creado y la valentía que muchos estaban mostrando. Su propuesta educativa, que antes le había parecido un acto de rebeldía, se convertía en un tejido de apoyo donde todos aprendían y crecía la comunidad. Al final de la sesión, Miguel se atrevió a invitar a los participantes a unirse a un grupo de estudio, donde podrían explorar juntos los conceptos del estoicismo y cómo aplicarlos en la enseñanza. Quiero que este sea un espacio donde aprendamos unos de otros, dijo con firmeza. El aplauso fue un eco de aprobación que resonó en su interior, un claro indicio de que había logrado llegar a sus colegas. Cuando se despidieron, varios expresaron su gratitud, no solo por la información proporcionada, sino por la apertura y la autenticidad con la que había conducido el grupo. Miguel, esto ha sido transformador, dijo Laura, su mirada ahora llena de respeto. Tu valentía de mostrarnos tus luchas nos ha permitido vernos a nosotros mismos de una manera nueva. Afuera, el atardecer pintaba el cielo con tonos cálidos, y con cada paso que daba hacia casa, Miguel sintió cómo el peso de la incertidumbre se desvanecía. Había conquistado sus miedos, había transformado una sala fría y crítica en un oasis de confianza y colaboración. Su propuesta había dejado de ser solo una idea, se había vuelto un movimiento de cambio y conexión real. En casa, al mirar a su hija y compartir con ella lo que había vivido, se dio cuenta de que su transformación personal había sobrevivido a la lucha interna contra sus dudas. Habló sobre cómo había aprendido a enfrentar las críticas y cómo cada historia compartida en el taller había sido una lección valiosa. La chispa de esperanza que había encendido en su comunidad comenzaba a reflejarse en su familia. Miguel sabía que no había vuelto a convertirse en un espectador de su vida. Ahora era un agente de cambio. Cada paso que había tomado, cada voz que había escuchado, lo habían llevado a donde estaba ahora.
un educador empoderado, listo para guiar a sus estudiantes no solo a la excelencia académica, sino a la exploración de sí mismos. La transformación de Miguel se sentía completa. Había alcanzado una nueva confianza en su papel como mentor. En esa noche estrellada, se dispuso a seguir sembrando semillas de cambio, no solo a través de la enseñanza, sino a través de la pura conexión humana. Decidido a avanzar, abrazó su nuevo propósito con renovada energía. Esta era la vida que había deseado, la que merecía. Al cerrar su diario, Miguel sintió la necesidad de compartir su historia. Con determinación, tomó el teléfono y decidió grabar un mensaje para sus estudiantes, un recordatorio de que ser vulnerables es parte de ser fuertes, y que cada uno de ellos tiene el poder de transformar sus propios caminos. La sensación de satisfacción llenaba su ser. Había logrado lo que había anhelado, no solo sobrevivir, sino prosperar. Esta es su historia, y este es su llamado. No esperen ni un segundo más para compartirlo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo, y comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Este es el momento de mostrar su apoyo a las historias de superación personal que inspiran.